hay una pregunta que yo creo nos hacemos todos en silencio, sobre todo a partir de cierta edad. Es esa pregunta que pesa en el corazón, en un aniversario o en una de esas noches que no puedes dormir y te preguntas, ¿dónde están? ¿Dónde están de verdad? Nuestros padres, nuestra pareja, esos amigos que ya no están aquí. La medicina, bueno, la respuesta oficial es muy clara, es tajante, fría. El cerebro se para y se acabó. Punto final. Pero hoy vamos a darle una vuelta a eso. Vamos a analizar las observaciones de un cirujano español, el doctor Manuel Sansegarra. Un hombre que, se ha pasado la vida en esa frontera y lo que propone, después de miles de casos, lo pone todo patas arriba. Y fíjate, conecta con ideas muy antiguas, como el concepto japonés de shoji, que dice que vida y muerte no son opuestos, que son la misma cosa. Así que la pregunta es, ¿la muerte es un muro o es una puerta? Y es que es muy importante empezar diciendo esto. Lo que vamos a analizar hoy no va de fe, ni de religión. Esto nace de la observación, de la perplejidad de un científico que ve cosas que sencillamente no cuadran con el modelo materialista. El concepto clave, el que lo une todo, es el de la supraconciencia. O sea, la idea de que nuestra conciencia, nuestro yo, podría no ser un producto del cerebro, sino algo que el cerebro, que simplemente sintoniza. Como una radio. Exacto. Como una radio que sintoniza una emisora. Una idea que, si fuera cierta, lo cambia absolutamente todo. De acuerdo. La imagen de la radio es muy potente. Pero vayamos al principio, al quirófano. El doctor Sansegarra habla de pacientes en muerte clínica. Y a ver, para que nos entendamos todos bien, esto no es estar muy grave, es que el corazón ya no bombea y el encefalograma es plano. Es una línea recta. Exacto, una línea recta. Cero. El cerebro, según nuestros aparatos, está apagado. Está completamente apagado. Y aquí es donde empieza lo inexplicable. Porque estos pacientes, cuando los reaniman, vuelven y cuentan cosas. Cosas que es imposible que sepan. Y no hablo de visiones de un túnel, no. Hablo de detalles específicos. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues, en los casos que analiza se describe, por ejemplo, a una persona que contó con pelos y señales una conversación, la que estaban teniendo sus hijos en la sala de espera. ¿En la sala de espera? Sí, a 2 pasillos de distancia. Estaban discutiendo si firmaban o no para desconectarlo. Y él, al volver, repitió quién dijo qué, palabra por palabra. Eso es imposible. Un momento, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. La neurociencia diría que eso son alucinaciones. O, más fácil, falsos recuerdos. Que el cerebro, al recibir otra vez oxígeno, en ese chispazo se inventa una historia para rellenar el hueco. ¿Cómo se sabe que no es eso? Claro, es la primera objeción, la más lógica, y es fundamental. La descartas por el tipo de información. Una alucinación es algo tuyo, no, lo crea tu cerebro, es subjetivo. Pero cuando un paciente describe, un objeto que se le ha caído a una enfermera detrás de una mampara que él no podía ver, o repite esa conversación de sus hijos fuera del quirófano, eso ya no es subjetivo. Es información objetiva, verificable, del exterior. Y la pregunta es, ¿cómo ha entrado esa información? Sin los sentidos y sin un cerebro funcionando. Entiendo. La clave es que se puede comprobar. Exacto. Es como si yo ahora, con los ojos cerrados y tapones en los oídos, te dijera de qué color es el coche que acaba de aparcar en la calle. No tiene sentido, a no ser que no estuviera percibiendo con los ojos y los oídos. Precisamente. Y esa anomalía es la que te obliga a pensar en otra cosa. Si el cerebro no crea la conciencia, a lo mejor solo es un decodificador. Volvemos a la radio. La música de Beethoven no está dentro del aparato. Claro, están las ondas. Eso es. La radio capta las ondas y las traduce a sonido. Si rompes la radio, la música no desaparece del aire. Simplemente esa radio ya no la puede hacer sonar. Pues la propuesta es que el cerebro hace exactamente eso con la conciencia. Y cuando el cerebro se para, la conciencia, tu esencia, no desaparece. Simplemente deja de emitir a través de ese cuerpo. Vale, esa idea es vertiginosa. Porque si la aceptamos como hipótesis, la siguiente pregunta es, se cae de madura. Si la conciencia sigue, pero ya no usa el cerebro, ¿dónde está? ¿Se va a algún sitio? Y aquí es donde las fuentes meten un término que, a muchos les sonará a fantasía, la dimensión astral. Sí,
Y es importante quitarle toda la carga esotérica a la palabra. En este contexto no se habla de un lugar con fantasmas, no. Se usa para describir un plano de realidad que no funciona con nuestras leyes físicas. No es un lugar al que vas, es más un cambio de estado. La mejor forma de entenderlo es pensar en frecuencias. Como las emisoras de radio, que están todas en el mismo espacio pero vibrando distinto. Exacto. Ahora mismo, aquí donde estamos, hay ondas de radio, de tele, el wifi, llamadas de móvil, miles de realidades vibrando a la vez. Pero solo percibimos aquella para la que tememos el receptor. La idea es que la realidad física es solo una de esas emisoras, y nuestro cuerpo es el traje espacial perfecto para operar en esta frecuencia. Morir, visto así, sería simplemente quitarse el traje y empezar a percibir otra frecuencia que siempre ha estado ahí. Es increíble cómo esto, que parece ciencia de vanguardia, en realidad es una idea muy, muy antigua. Mencionabas las filosofías orientales. Totalmente. Piensa en el Festival de Obon, en Japón. Es una celebración preciosa. Ellos no creen que los espíritus de sus antepasados viajen desde un cielo lejano. No, la creencia es que, durante esos días, la barrera entre las frecuencias, la de ellos y la nuestra, se hace más fina, más permeable. O sea, no es que vengan de lejos. No, es que están aquí, pero en otra emisora, y por un momento esas vibraciones se pueden tocar. Es una visión milenaria que describe lo mismo que los pacientes. No están lejos, han cambiado de frecuencia. Y cuando se produce ese cambio, al quitarse el traje, ¿qué cuentan? ¿Qué sienten? Porque las descripciones son muy consistentes y, la verdad, muy conmovedoras. Lo primero siempre es una liberación, instantánea. El dolor, la enfermedad, el miedo de ese momento, todo desaparece. Describen una sensación de paz, de ligereza, increíble. Pero lo más impactante, lo que se repite una y otra vez, es el reencuentro. ¿El reencuentro? Se encuentran con seres queridos que ya habían fallecido. Y lo recalcan mucho. No es un recuerdo, no es una imagen que tú creas. Son presencias, conscientes, con su identidad, que los reciben. ¿Y cómo es esa interacción? ¿Hablan? Me cuesta imaginarlo. No con palabras. Describen una comunicación telepática, una transmisión de pensamiento, de sentimiento, que es instantánea y total. No hay sitio para el malentendido, para las máscaras. Es una comunicación de conciencia a conciencia, en un estado de amor, que lo inunda todo. Sabes lo que el otro piensa y siente directamente. Entiendo. Esto nos lleva de cabeza, claro, al tema del duelo. Porque si esto fuera así, la forma en que vivimos la pérdida de alguien debería ser radicalmente distinta. Completamente. Aquí hay una idea que es un cambio de paradigma total. El dolor tan desgarrador del duelo no vendría de que la persona que amamos ha dejado de existir. Viene del apego de nuestro ego a su forma física, a su traje espacial. A su cuerpo, su voz. Eso es. Hemos identificado a la persona con el traje. Y cuando el traje desaparece, nuestra mente, que está anclada en lo físico, interpreta que se ha acabado, que lo hemos perdido todo. La idea aquí es que no lloramos su inexistencia, lloramos nuestra desconexión. Lloramos que han cambiado de frecuencia y ya no podemos percibirlos como antes. Es una idea muy reconfortante, la verdad. Pero, por otro lado, ¿no podría ser peligrosa? Quiero decir, ¿no podría llevar a la gente a no procesar bien su duelo, a quedarse esperando una señal, atrapados en la negación? Es una objeción muy, muy importante. Y la clave está en no confundir esto con negar el dolor. El dolor por la ausencia física es real. Es necesario. Hay que llorar el traje que ya no puedes abrazar. La diferencia está en la creencia de fondo. Si piensas, lo he perdido para siempre, ya no existe, eso genera un bucle de cortisol, de estrés, que puede hacer el sufrimiento crónico. ¿Y la otra opción sería? La otra opción es interiorizar la idea de su conciencia continúa, está bien, está en paz. Esto no te quita la tristeza de la ausencia, pero sí puede eliminar la desesperación de la aniquilación. Convierte un adiós definitivo en un hasta luego. Permite que el duelo sea un proceso de transformación. No de devastación. De acuerdo, tiene mucho sentido. Pero esto me lleva a la pregunta que creo que nos hacemos todos los que hemos perdido a alguien. Si están ahí, si continúan en otra frecuencia y en ese estado de amor,
¿por qué no se comunican más? ¿Por qué no tenemos señales claras? La respuesta que dan estas experiencias es a la vez muy sencilla y muy profunda. El problema no es que ellos no emitan, es que nosotros tenemos la radio llena de interferencias, ¿De ruido? de muchísimo ruido. Nuestro dolor, la angustia, el miedo y sobre todo esa charla incesante de la mente racional. Todo eso es estática. Ellos vibran en una frecuencia de paz, de amor. Y nosotros, sobre todo al principio del duelo, vibramos en una frecuencia de caos. Son tan distintas que la conexión es casi imposible. O sea que para poder sintonizar primero tendríamos que bajar el volumen de nuestro propio ruido, calmar nuestras ondas. Exactamente. La conexión, cuando pasa, suele ser en momentos de mucha calma interior. En la cultura japonesa, de hecho, tienen un término para esto, Heijosin, una mente en calma. Y esos momentos suelen ser, pues, en la meditación, o en ese estado justo antes de dormirte, o al despertarte, o en sueños. Claro, cuando las barreras mentales bajan. Justo, cuando el ruido del ego baja de intensidad y nuestro receptor, por así decirlo, se vuelve más sensible. Por eso tanta gente tiene esos sueños con un ser querido que se sienten hiperreales, Sí. tan vivos, tan llenos de sentido, que al despertar te queda la certeza de que no ha sido un sueño normal, ha sido un encuentro. Y hay un mensaje común en esos encuentros, en esas comunicaciones. Sorprendentemente sí. El mensaje, según miles y miles de testimonios, es casi siempre el mismo y es muy claro. No es un mensaje de tristeza ni de arrepentimiento, es una llamada a la vida. Se podría resumir en: estoy bien, estoy en paz, ahora vive. Vive. Sí, no te limites a sobrevivir por mí. Ama, aprende, perdona, aprovecha tu tiempo, sé feliz. No quieren vernos anclados en el pasado, consumidos por la tristeza de que no estén. Su mensaje es una invitación a vivir nuestra propia vida, a tope. Si unimos todas las piezas, la conclusión es que el miedo a la muerte, a esa supuesta aniquilación, es uno de los mayores frenos que tenemos para vivir de verdad. Es una fuente de estrés que nos impide arriesgar, amar sin miedo, perdonar. Paradójicamente sí, vivimos con tanto miedo al final que nos olvidamos de disfrutar del viaje. Esta perspectiva, que insisto, nace de la observación clínica, nos propone ver la muerte no como un final horrible, sino como una transición, una graduación si quieres. Nos dice que nuestros seres queridos no se han ido a la nada, solo han cambiado de estado, se han quitado el traje y lo más importante, que están bien, que están en paz. Eso le da la vuelta a todo. En lugar de ser algo que nos paraliza, debería ser un impulso para vivir mejor, ¿no? Esa es la implicación más profunda para el día a día. Si esta vida no es un accidente que acaba en el olvido, sino una oportunidad para que nuestra conciencia aprenda y evolucione, entonces todo cambia. Cada acto de amabilidad, cada vez que eliges el perdón sobre el rencor, cada gesto de amor, todo cuenta. No estamos solo escribiendo una biografía que se va a borrar. Estamos puliendo una conciencia que, según esto, continuará su viaje. La muerte deja de ser una amenaza y se convierte en un recordatorio de la urgencia y la belleza de vivir. Entonces, después de todo este análisis, creo que la pregunta final que nos queda no va sobre la muerte, va sobre nosotros, aquí y ahora. Totalmente. Sabiendo todo esto, o al menos teniéndolo en cuenta como una posibilidad real, la pregunta que queda flotando es ineludible. Si esta existencia es realmente una oportunidad para aprender, para evolucionar en conciencia, ¿cómo cambia eso las decisiones que vamos a tomar mañana por la mañana?